nada, bienvenidos a todos a una nueva charla, a una nueva entrevista, ¿vale? Con profesionales del sector turístico. En esta ocasión tengo a Daniela León, ¿vale? Que, bueno, tiene bastante experiencia en esto del Revenue Management, que he estado viendo varias cosas de contenido que ella sube, ¿vale? Y es fundadora de Revenue Management Consulting y nos va a comentar un poco, pues, varios temas interesantes de cómo movernos en este sector del Revenue Management y poder, pues bueno, no estar solo enfocado en hoteles, sino poder trabajar en revenue management, pero en diferentes sectores que a veces están más olvidados en este punto. Así que muchas gracias antes de nada, Daniela León, bueno, no por ofrecerte, pero bueno, por tu rápida respuesta y por querer formar parte de este proyecto también. Encantada, muchas gracias. Encantada de participar. Perfecto. Entonces, bueno, si nos comentas un poco tu experiencia, lo resumido como tú quieras contarnos, un poco para que te conozcan aquellos que no te conozcan aún, y ya Genial. empezamos un poco a comentar el tema que teníamos entre manos hoy. Perfecto. Bueno, efectivamente soy socia fundadora de Revenue Management Consulting. De hecho, me encanta compartir conocimiento de diferentes formas. Me encanta enseñar, compartir contenido, me gusta mucho escribir. Así que esta es una excelente oportunidad también justamente para que me conozcan un poquito más. Yo tengo una carrera de más de 12 años ya en temas relacionados con Revenue Management y Pricing en diferentes sectores. Comencé mi carrera en el sector aeronáutico, luego pasé a trabajar en el sector de hotelería. De hecho, en paralelo trabajé algunas consultorías para el sector de cines, también en los otros sectores previamente mencionados. Y recientemente estoy trabajando en el sector financiero, ¿no? Entonces, realmente, efectivamente, he pasado por diferentes sectores y espero seguir aprendiendo de otros porque de verdad que el tema de Revenue Management tiene un potencial gigantesco. Sí, la verdad es que por mi parte también pasó un poco igual, que bueno, todo el que me conozca, pues sabes que, bueno, llevo en Revenue Management hoteles, pues quizás un par de años en total o casi 3 años, pero he estado también en diferentes sectores como puede ser parques de atracciones, que a lo mejor es incluso menos conocido que el resto, y trabajando un poco en Revenue Management en el sector aéreo, pero no tanto en aerolínea en sí, sino como en un intermediario, una OTA, como pueda ser Booking para el ejemplo de hoteles, y sí que es bastante interesante y diferente. Y entonces el tema que teníamos un poco, si mal no recuerdo, era para saber, bueno, cuáles son las diferentes o cómo se aplica el revenue management en los diferentes sectores y cómo podemos optar a lo mejor a, si estamos estancados un poco, queremos cambiar de aires del sector hotelero, puede saltar pues bueno al sector bancario, como es tu caso, o a sectores diferentes como pueda ser rental car o que pueda ser también aerolíneas o incluso, bueno, seguros incluso que hay. Entonces, en este sentido, ¿qué nos podrías comentar un poco por tu experiencia? A ver qué te has encontrado y cuáles son las diferentes características de Claro. los diferentes sectores. Mira, de hecho esa pregunta me la hace muy seguido y por eso cuando hablábamos de posibles temas me pareció que era un tema muy interesante a Ujú, tratar, porque hay varios profesionales que de repente han hecho carrera en una industria, probablemente la hotelera, que de hecho es una industria muy rica en profesionales trabajando en temas de revenue management, ujú, y después se preguntan si es que ya se han quedado como acorralados en el revenue management hotelero, ¿no? ujú. Y creo que no están necesariamente acorralados en ese sector. Creo que hay varias opciones para poder transitar hacia otros sectores. Principalmente diría porque el revenue management tiene como una base que es transversal a todos los sectores que Ujú, están involucrados y no solo el revenue, sino el pricing en sí mismo también. ujú, Tiene un componente común a varios sectores, las bases como los fundamentals, y después sí es cierto que si bien hay muchas cosas en común entre diferentes sectores, también hay ujú. muchas cosas distintas, ¿no? También. Obviamente hay muchas particularidades, quienes están metidos de lleno en un sector saben que cada sector es un mundo, digamos que su propio sector es un mundo bastante complejo y, Ujú, y su sector claramente no es la excepción. Hay muchos sectores que tienen muchos términos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, el financiero, hay varios componentes que no ujú, están presentes en el revenue management hotelero y en el aeronáutico hay muchos elementos también ujú, como el tema de los asientos, ¿no? El tema del revenue por asiento, o la distancia, que es algo
claramente no está en el sector hotelero. Ujú, En el sector hotelero, por otro lado, tienes elementos de intermediación muy importantes, ¿no? Justo tú ujú, mencionaste las OTAs, son un actor muy, muy relevante en el sector hotelero, quizás en el sector aeronáutico un poco menos, ¿no? Que en el ujú, caso del sector hotelero, pero hay otros actores que terminan siendo más relevantes en el otro caso. Eh, pero hablando de lo que tienen en común, que yo creo que es bien importante para que uno sepa que está esa oportunidad de seguir aportando valor en otras ujú, industrias, yo lo que veo es que a nivel común tienen varios elementos como, por ejemplo, la práctica de la segmentación, ¿no? O ujú. sea, los fundamentals de la segmentación para poder obtener mayores ingresos a nivel de subsegmento son Claro. los mismos. Claro, las variables de segmentación son distintas. En algunos sectores puede ser una variable de segmentación la anticipación, por ejemplo, es algo común al sector aeronáutico y el sector hotelero. Ujú, Eh, pero, por ejemplo, en industrias como la bancaria, una variable de segmentación son los temas relacionados al riesgo, ¿no? O sea, sí. varios elementos que hacen que una persona sea más riesgosa que otra, porque finalmente en un sector bancario Ujú. importa mucho el costo del riesgo, ¿no? Claro, la Eh, antelación de compra obviamente pues da un poco más igual en este sentido. Mm, Exacto, sí, tal cual, ¿no? En el sector hotelero, por ejemplo, tiene mucho que ver con el producto, ¿no? Si es un producto, por ejemplo, vista a la piscina o vista al mar, ujú, o si es que es una suite u otro, eso no es algo que sea tan presente de repente en el sector ujú, aeronáutico, ¿no? Pero independientemente de que las variables cambien, porque cambian, ujú, la base de la lógica de segmentación es la misma en todas las industrias. Lo ujú, mismo pasa con la lógica de las promociones, ¿no? El tema del incentivo industrial para que crezca un mercado. La ujú. lógica de elasticidad es transversal también. Claro, obviamente hay industrias que son más elásticas que otras, hay segmentos que son más elásticos que otros y uno tiene que aprender a conocerlos, pero Ujú, las bases de la teoría del revenue management y del pricing son muy parecidas, o son las exacto. mismas, mejor dicho, en las diferentes industrias, ¿no? Ujú, Entonces, todo el tema de manejo de segmentación, temas de incentivo industrial, cómo armar una buena promoción, son bases que quedan a través de las diferentes industrias. ujú, Temas de manejo, por ejemplo, de negociaciones especiales, descuentos, ¿no? Autonomías que se le dan a veces a los ejecutivos. ujú, También, nuevamente, varía porque hay industrias que dependen mucho más de la relación con el cliente, digamos, de la negociación uno a uno, y hay otras que son más un supermarket approach, que ujú, es como tómalo, déjalo, ¿no? ujú, Pero más allá de eso, la base, la lógica atrás es exactamente la misma, ¿no? Entonces, ujú. yo creo que de ahí sale como el primer aprendizaje que yo he tenido en este tiempo de pasar por diferentes sectores, es entender muy bien cuáles son las lógicas de tu trabajo, o sea, cuáles son los fundamentals del revenue management y el Ujú. pricing. A veces me he encontrado con mucha gente, y era mi caso también, Ujú. que a veces uno aprende el revenue a través de la experiencia, pero Sí, no lee tanto, no totalmente. participa tanto de cursos, y es importante la lectura y justamente la teoría, digamos, para poder aterrizar esos conceptos y poder explicarlos de mejor forma y que no sea solamente algo que fluye natural y que se vuelve Ujú. parte de nuestra propia, ¿cómo decirlo? Como nuestra propia se, como sensación, Ujú. ese tema de la guada que tú dices como por acá creo que va, sino que sea algo más basado en alguna lógica, ¿no? No sé si es algo que tú has visto también, quizás, que en realidad hay poca documentación de temas de revenue y poco Sí, o estudio. sea, yo básicamente la que me suelo encontrar, la que es siempre la misma base que teórica, que creo que esa la puedes encontrar en internet fácilmente, y encima es algo curioso porque tengo varios alumnos en las formaciones que doy que siempre me dicen, bueno, con este curso ya soy capaz de ser revenue, de ejercer como revenue. Y yo a todos les digo que al final, o sea, la base teórica, a ver, y además está mal que lo diga yo porque soy el propio que da formaciones, pero la base teórica en sí la puedes coger fácilmente por internet y mirando, pues leyendo libros incluso y leyendo muchísimo por internet, puedes tener la base teórica de, bueno, de los principales fundamentos que tenga el pricing, etcétera, etcétera, del revenue management, incluso en diferentes sectores, aunque vas a encontrar más información sobre todo del sector hotelero. Pero sí que es verdad que al menos en mi experiencia, todo lo que he aprendido y eso que como he dicho a veces no tengo un background muy grande trabajando en hoteles,
es al final de la experiencia. Y es por eso, sobre todo, que cuando en mi formación es lo que me gusta un poco, y a lo mejor creo que es al final lo que más se me valora y me diferencia un poco de otras formaciones, es el hecho de intento ser natural y contar realmente en base a la teoría, decir, vale, esto no es que no sea importante, pero esto es sobre todo lo que te tienes que enfocar, porque el problema con el que te vas a enfrentar día a día es este. Y lo que te tienes que enfocar primero es esto y esto y esto, porque es lo que te vas a encontrar siempre. Este es el problema, este es esto, y debes actuar de esto. Y si vas a cambiar el precio, pues a mí siempre me gusta decir, si vas a cambiar el precio, pues empieza con esta lista de revisar si todo esto se cumple, pues a lo mejor tendrá lógica o no lógica cambiar el precio. Entonces, Tal cual. sí que en este sentido, sí que la base teórica es fácil de conseguirla, pero es importante encontrar a alguien, si no tienes la oportunidad, obviamente, de empezar como junior o en prácticas en un departamento de revenue, que te enseñe ese día a día de lo que realmente tienes en que enfocarte, ¿vale? Porque luego llegas, encima, a mí siempre me ha pasado que cuando entras de nuevo a una empresa y llevas el revenue management, lo tomo como, la verdad es como un trabajo con bastante responsabilidad, porque quieras que no te están dando la responsabilidad de los ingresos de esa empresa o de ese hotel en este caso, que además por experiencia, por desgracia, también sé que con un mínimo error puedes tener grandes pérdidas, que por suerte, bueno, de un día para otro puedes intentar solucionarlo un poco, ¿vale? Pero sí que es una gran responsabilidad y que cuando empiezas de nuevo estás como, temes mucho hacer cualquier tipo de cambio, preguntas mucho, que no es un problema, de hecho, preguntar mucho. Además, Claro. si tienes un director al final, que es la referencia que debes tener por regla general, porque llevan varios años a lo mejor en el mercado y conocen muy bien cómo funciona, sí que sé que tú eres del revenue y debes tomar la decisión normalmente, pero sí que está bien apoyarte en alguien que te aporte este conocimiento, estas dudas que puedas tener sobre todo de la elasticidad que tenga la demanda, el cambio que pueda haber Claro. por un cambio tuyo de precio. Entonces Ahora, sí ahí que... Mm, hay un tema súper interesante porque, dado que en el sector hotelero, por ejemplo, hay mucho más desarrollo del revenue, uno encuentra mucho dentro de las organizaciones personas más senior en este mundo, ¿no? ujú, Pero cuando ya entras a otros sectores donde a veces no está tan desarrollado el revenue management, por ejemplo, recientemente he conversado con varias personas del sector consumo masivo, que es un sector que recién está mirando el revenue management porque le llama la atención lo que sabe que se puede lograr, pero mm, no tiene equipos de revenue management. Entonces, claro, ahí el reto es mayor, ¿no? Porque no es que tengas a alguien de referencia exacto. para conversar acerca de temas de revenue, pero sí creo que igual como profesionales de la industria tenemos un gran reto de generar más contenido, como tú dices, más contenido en base a experiencias, ¿no? No Ujú, solamente la base teórica. La base exacto. teórica es importante para que te ayude a explicar mejor lo que haces y a Ujú, poder generar como alguna línea común de base teórica que te acompañe en tu tránsito a diferentes exacto. sectores que puedas hacer. Pero la parte práctica, que tú lo has mencionado súper bien, de entender, aprender a través de la experiencia de los demás, creo que Ujú, es algo que quienes llevamos más tiempo en el sector tenemos una gran responsabilidad de compartir para exacto. justamente hacer que nuestros errores, porque todos hemos cometido errores en Ujú, la práctica de revenue management, creo que es normal y está bien, porque es una ujú, práctica que se nutre de la experimentación y la exacto. experimentación tiene sus errores, ¿no? Entonces, Ujú, creo que justamente el compartir esos errores nos van a ayudar a que la práctica no esté en un loop donde avanza y retrocede, sino que esté en un loop donde siempre construye sobre lo anterior, ¿no? Lo que venimos exacto. trabajando en estos sectores, totalmente. Ujú. Sí. Sí, porque a mí siempre me ha pasado. Además, esto a mí sí que al principio a lo mejor sí tengo como más miedo al hecho de experimentar y hacer test de pricing, ir cambiando y ver qué pasa. Pero una vez que como que pierdes este miedo, sí que a mí me encanta pues decir, voy a probar aquí un poco, que a veces dices 1 euro, que 1 euro parece nada, pero depende del volumen que vendas con ese euro, o sea, de 1 euro en ADR, 1 euro en precio medio es bastante. Y ya si te digo un Redpar, estamos hablando de 1 euro, pero 1 euro en Redpar a veces puede ser incluso el objetivo que te han subido de un año para otro en tu presupuesto, que incluso subas el Redpar 1 euro, que parece poco, pero es difícil de conseguir. Exacto, parece poco, pero no es poco. De hecho, eso pasó en el caso de una empresa de cines a quien asesoré, que Ujú, tenía una diferencia entre el canal físico y el canal virtual de ujú, menos un sol, eh, que es la moneda acá en Perú. ujú, Y esa diferencia
obviamente nos dimos cuenta que en realidad hacía mucho sentido en un principio, pero ya en el punto en el que estábamos no agregaba mucho valor, porque ya el tránsito de un canal hacia otro ya se había dado y ya no era suficiente un sol, o sea, ese incentivo para llevar a gente de un canal hacia el otro, pensando a futuro para el escalamiento que todavía tenían por delante. Y decidimos retirar esa diferencia. Y era un montón de dinero, ¿no? Imagínate la cantidad de tickets que se venden online en una empresa de cine importante, ¿no? Entonces, totalmente, un sol puede, o un euro o una unidad de la moneda que trabajemos puede ser muy importante para la Exacto. última línea de un negocio, ¿no? Que justamente hay un gran potencial del revenue en ese sentido, ¿no? De cómo haces que filtrar esta ventaja a nivel de primera línea hacia la última línea de negocio. Exacto, ¿no? sí, yo además tengo por experiencias a veces de empresas en las que he estado que cuando a lo mejor quieren obviamente incrementar sus ingresos no buscan una manera, o sea, casi nada es fácil y rápida de hacer, pero no buscan una sola vía de aumentar su precio medio, por ejemplo, o su optimizar o generar más ingresos, sino que al final lo que hacen es muchos proyectos, muchas acciones y cada una, pues a lo mejor una te aumenta un 0,02%, pero la siguiente te aumenta un 0,01 y al final de todos estos proyectos te sube a lo mejor un 2%, que parece también poco, pero es la suma de cada una de ellas las que te ayuda al final pues a tener un gran incremento en tus ingresos. No pienses simplemente de voy a hacer esto y con esto tengo que coger e incrementar ya los ingresos un montón, porque además es más difícil si te piden. Claro, No, puede ser claro, cosas pequeñas, pero va sumando, totalmente. exacto. Y, y volviendo un poco a la conversa en la que estábamos Sí. previamente, de justamente tal cual lo que tú has dicho, Ujú, tú ahorita estás trabajando en el sector hotelero, yo estoy trabajando ahorita en el sector financiero, pero las bases son las mismas, ¿no? No, exacto. no importa al final en qué sector estamos, esta conversación de qué hace sentido, qué Ujú, palancas podemos mover, cómo hacerlo, cómo gestionar a los stakeholders también, ujú, cómo manejar el monitoreo de resultados. En verdad hay muchos elementos en común, así como hay muchos distintos también, ¿no? sí. Y una pregunta que me hacen mucho, de hecho, las personas que están buscando entrar al revenue o buscando migrar entre sectores es Ujú, justamente qué hace falta para ser exitoso a nivel de revenue management ujú, transversalmente a las industrias, ¿no? Bueno, de partida, para poder transitar de una industria a otra, yo he visto que algo que es clave es la capacidad de aprendizaje rápido. ujú, El poder entrar a un sector nuevo y poder rápidamente detectar cuáles son las características de ese ujú, sector nuevo, cómo se comporta el cliente, cómo funcionan las finanzas, qué se ujú, tiene que hacer para que los resultados lleguen. Todo eso ujú, son elementos que son muy importantes capturar rápidamente para poder empezar a generar valor en el cortísimo plazo en la otra industria a la que uno vaya a transitar, ¿no? ujú, Eh, eso lo veo clave, ¿no? En la lectura de esa nueva organización, el aprender cosas nuevas, y claro, la capacidad de aprendizaje al vuelo, como le llaman, ujú. es algo que se genera con la práctica también, ¿no? O sea, que uno Sí, constantemente esté aprendiendo, buscando aprender, retándose, justamente es lo que ayuda a que ese aprendizaje rápido se mm, vaya generando como un músculo de la persona, que es clave cuando uno entra al sector de revenue a nivel transversal, ¿no? sí. Y algo que también me preguntan mucho en línea con lo que comentaba antes de qué se necesita para tener éxito es qué otras herramientas sirven para un buen revenue manager, ¿no? Ujú, Y claro, y cómo hacer que esas herramientas tampoco sean solo para una industria, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de saber manejar OTA Insight, por ejemplo, o sí. saber manejar una plataforma de pricing, claro, tú puedes ser experto en OTA Insight, puedes ser experto en la plataforma de pricing de tu preferencia, Ujú, ROS, Ideas u otras, ujú, eh, pero eso no hace que necesariamente tú vayas a ser igual de exitoso en otras industrias, ¿no? Ahí importan más las plataformas que son más transversales a las industrias, por ujú. ejemplo, el tema de uso de Excel, ¿no? Toda la Sí. parte de Business Intelligence, eh, herramientas de Business Intelligence, como puede ser un Power BI o puede ser un ClickSense, ClickView u Ujú, otros similares, eso es súper importante en claro. la industria en la que estés, ¿no? Excel también, manejo de tablas dinámicas,
Python hoy en día está siendo digamos, una herramienta clave también para todo el trabajo de modelos relacionados con pricing, y no solo modelos, para el mismo Analytics es una herramienta que está aportando muchísimo valor porque es súper flexible y permite gestionar una gran cantidad de información de una manera muy eficiente, donde incluso uno puede setear algún tipo de algoritmos de decisión o para detección de insight para que te dé alertas, te indique dónde está la oportunidad. O sea, yo creo que ahí es donde uno, digamos, un profesional que quiere ser exitoso en revenue a nivel transversal, no solo en revenue de su industria, debería dedicar tiempo, digamos, tiempo para seguir aprendiendo sobre eso, porque definitivamente son muy buenas bases para construir el valor que uno quiere entregar en la industria en la que esté, ¿no? Sí, yo por mi experiencia también, como he dicho, bueno, obviamente no tengo tanta experiencia o al menos tan dilatada como la puedas tener tú en este caso, pero sí que, como he dicho, al final en mi corta experiencia he estado en varias empresas, con lo cual imagínate el número de entrevistas que habré hecho en diferentes sectores y de todo tipo. Y sí que yo creo que muchas veces, aparte, obviamente, de tus habilidades y tu experiencia que tengas, es también algo, esto lo digo como algo a añadir a lo que has comentado, obviamente, y que es un poco la actitud que muestres en cuanto, porque por ejemplo, y sobre todo si vas a cambiar a un sector nuevo, pues no demostrar que ese sector pues te da miedo el hecho de hacer ese cambio, sino demostrar que es algo como una oportunidad que lo buscas y que obviamente pues es algo incluso que quieres aprender y que piensas que todo aquello que tienes de background lo puedes utilizar, lo puedes utilizar. De hecho, yo cuando transité de hoteles a parques de atracciones, estaba muy enfocado en, obviamente, por un lado aprender y por otro, ver cómo puedo aplicar todo lo que sé en hoteles a este sector, que quizás a lo mejor ellos no lo tienen en cuenta o no lo han tenido en cuenta, y quizás yo que tengo esa experiencia en hoteles, pues pueda haber diversas técnicas que se puedan utilizar en este sentido. Por lo tanto, es un poco darte también a valer y dar a valer tus conocimientos que tengas, y no tanto a lo mejor como lo que has dicho de sé manejar OTA Insights, que sí se valora, pero al final, por ejemplo, OTA Insights, pues bueno, lo puedes aprender en cuestión de varios días porque son herramientas bastante fáciles, que obviamente se hacen por esto, para que sean fácil de aprender y fácil de utilizar. Entonces, no me enfocaría tanto en querer venderme como sé ideas, sé manejar esto y tanto, sino un poco en tu experiencia y en lo que puedes aportar, sobre todo con tu Es actitud. lo más difícil de conseguir, ¿no? Tal cual, lo Exacto. que tú has dicho. Y yo agregaría un punto más sobre lo que has dicho, que de todas maneras el tema de la actitud de la curiosidad, ¿no? Porque eso no lo hemos hablado, pero la curiosidad como motivación es súper importante en un revenue manager, ¿no? El querer aprender, el querer como hurgar un poquito más y hacer el doble clic, el triple clic, el cuádruple clic, o sea, realmente Exacto. ahí es donde hay el mayor valor, y cuando uno demuestra curiosidad, demuestra pasión por lo que hace, creo que eso hace que las otras personas que te están evaluando para un cambio de sector vean eso y digan, oye, esa persona le va a ir bien porque quiere aprender, quiere descubrir, quiere investigar, está dispuesto a aprender, y también eso es lo otro, ¿no? Mostrar conocimiento, claramente, pero al mismo tiempo mostrar humildad para saber que no todo lo que hiciste antes va a aplicar a tu nueva experiencia, Exacto. ¿no? Sino que te vas a basar en eso, pero hay varios elementos que ya no serán vigentes en la nueva industria en la que estés, y que más bien hay otros nuevos elementos que tienes por aprender, ¿no? Entonces, esa humildad, sin perder la seguridad de lo que ya sabes, creo que es clave, ¿no? Un proceso de transición, de todas maneras. Sí, exacto. Y al respecto a, por ejemplo, Excel, sí que Excel, Power BI y todas aquellas herramientas que son un poco más para tratar datos en sí, sí que creo que es algo también fundamental y que también lo tengo como experiencia, que en todos los sectores que he estado he utilizado Excel, de una forma o de otra al final he estado utilizando. Sé que hay muchas empresas que quieren un poco quitarse Excel de encima porque al final siempre es algo que genera mucho trabajo manual, entonces intentan un poco ir hacia herramientas más desarrolladas de Business Intelligence, que bueno, que nos traten un poco más los datos por nosotros, como puede ser Power BI o ClickView, que sean un poco menos complejas que Excel en el sentido de tener que hacer mucho trabajo manual. Y en cuanto a Python también, sí que de hecho es como una de mis metas, es buscar tiempo en algún momento para poder saber programar Python, porque sí que es
bueno, creo que hace años se escuchaba que era como el lenguaje del futuro, pero ya diría que es casi el del presente. Y es como de lo más Exacto, importante, de sí, los, ya dejó de ser el exacto, futuro para volverse el presente, es cierto. exacto. Y ya seguramente estén incluso pensando uno más hacia adelante, pero sí que Python aparte que no es solo algo que se puedas enfocar para el revenue management sino que es, como has dicho, es súper flexible y es súper utilizable en muchísimos sectores y muchísimas técnicas y aplicaciones. Por lo tanto, es algo que si alguien tiene tiempo para ir dedicándole poco a poco, aunque al final es algo que se aprende con mucha práctica, porque ahí sí que la teoría no es tan importante como el hecho de practicar y aprender cómo construirlo, y eso que no sé nada de programación, pero sí que es algo súper fundamental también. Luego, y esto me ha venido a la cabeza, no sé el tema en cuanto a lenguaje e idiomas, no sé si en tu experiencia te has encontrado problemas en este sentido sé que al final, bueno, con saber castellano e inglés más o menos te puedes mover en cualquier tipo de sector y no va a haber problemas, pero yo tengo alumnos a veces que les preocupa un poco el hecho de que el no tener un nivel de inglés en este sentido le pueda suponer como una traba a la hora o un hándicap a la hora de encontrar el trabajo. Yo siempre he dicho que, a ver, depende obviamente en el país que estés y si es una cadena pequeña española, pues probablemente se gestione en español o en castellano, no hay ningún tipo de problema. Pero si quieres intentar una empresa cadena más grande, ¿vale? Internacional, obviamente estoy seguro que su idioma va a ser el inglés, el idioma básico, el idioma por defecto, digamos, pero sí que, bueno, que al final depende un poco de la soltura con la que demuestres que hablas el inglés, porque luego hay gente que tiene unos niveles de inglés mucho más altos que otros, pero se defienden al final de la misma forma. Obviamente es algo que siempre Sí, puedes intentar totalmente. mejorar. En esa línea, sí, comparto contigo. Creo que el idioma es importante, o sea, el manejo de inglés, pero no creo que el tema del inglés mate otras variables. O sea, creo que Ujú, si uno tiene un muy buen perfil en otros aspectos, se puede gestionar siempre y cuando, y esto sí, el caveat que tú has dicho es bien importante, siempre y cuando se pueda defender a nivel de inglés, ujú, ¿no? Porque esa es otra cosa que cuando uno trabaja en revenue management, tiene, más allá de que la empresa, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Casandina como directora comercial ahí, no es que la empresa tuviera digamos, una dependencia hacia el extranjero o no era una ujú, multinacional, de hecho es una empresa peruana, pero igual el tema del inglés terminaba siendo importante en diferentes aspectos. Primero, ujú, uno de los proveedores era una empresa que tenía mucha dependencia en Estados Unidos, entonces ujú, mucho del material, incluso de la plataforma de pricing que estábamos evaluando, era en ujú, inglés, ¿no? Por otro lado, hay clientes que en el sector turismo, ¿no? Tú tienes varios clientes que pueden ser extranjeros, con lo cual ujú. también tienes que poder manejarte bien para leer sus Exacto. correos o incluso tener alguna llamada o una reunión con ellos si es que están viniendo de visita, ¿no? El tema de las mismas capacitaciones, ¿no? Lo cierto es que todavía no hay tanto material de temas de revenue management en español. De hecho, cuando tú buscas en inglés encuentras muchísimo más Ujú, material de revenue que en español. Entonces, yo diría que más que una exigencia termina siendo un recurso para el ujú. desarrollo de un revenue manager. Exacto, todo este tipo de cosas, como en el caso de, por ejemplo, de Excel también, yo creo que hasta cierto punto no va a ser nunca una limitación, pero sí que te facilita mucho el trabajo porque yo por mi experiencia también tengo compañeros que, bueno, siempre hay niveles diferentes de todo tipo, pero sé que hay gente con más o menos nivel de Excel. Al final estamos todos trabajando para la misma empresa y el resultado nuestro puede ser básicamente el mismo, ¿vale? Porque después el Excel al final no es algo que sea, digamos, que te haga ser mejor trabajador o cumplir mejor tus objetivos, pero sí que te facilita muchísimo la vida y quizás pues te hace ahorrar tiempo que otro que no tiene nivel de Excel suficiente, pues tiene que hacerlo todo más a manos. Cuando al final si eres una persona con habilidad en Excel, pues tardas la mitad que tarda el otro y tienes más tiempo, obviamente, para tratar los datos. Y es algo que siempre digo que no hace falta ser súper experto, pero tener una base, como dices, también de tablas dinámicas pues no es lo mismo tener que formular una tabla de datos y para sacar los datos Sí, que coger una claro. tabla dinámica y en 2 segundos tienes lo que quieres ver. Entonces siempre es Es la importante tener un nivel. diferencia, exacto, es la diferencia entre un análisis que te puede tardar 3 horas y un análisis que te puede tardar 4 días, ¿no? Porque Exacto. o sea, como tú dices, el manejo de fórmulas y de tablas dinámicas termina siendo importante también.
Ujú, Sí, totalmente. Pero claro, o sea, si tuviéramos que hacer como un recap de cuáles son las variables más importantes en un proceso de crecimiento interindustrias a ujú, nivel de revenue management, te diría que manejo de herramientas transversales, una de ellas definitivamente sería el idioma, digamos, el idioma como herramienta, ujú, las herramientas Excel o otras herramientas de gestión de datos, ¿no? Power BI, ClickSense, el tema de Python, por ejemplo, que hablamos ujú, que es el futuro que ya está en el presente, ¿no? ujú, Y documentarse, ¿no? Leer mucho en inglés, en español, acerca de diferentes industrias, de estos temas que son los fundamentals que acompañan transversalmente a las diferentes industrias y claramente demostrar muchísima curiosidad, ganas de aprender, pero al mismo tiempo seguridad de lo que uno sabe y puede aportar, ¿no? Creo ujú, que la principal carta que tiene un revenue manager es justamente su experiencia generando resultados, ¿no? ujú, Entonces, esa es una última cosa que me faltó, pero creo que es muy importante cuando uno ujú. va a querer hacer un tránsito a otra industria, tener buenas historias que contar. Y Sí, creo que ahí tenemos mucha ventaja los revenue managers, quienes tenemos experiencia en el sector, porque o sea, hemos estado en muchas experiencias distintas, tenemos un ecosistema muy amplio que nos permite estar muy retados constantemente. Entonces, eso de saber codificar esas experiencias y guardarlas en nuestro back, digamos, como para poder contarlas, oye, mira, cuando pasó esto, hicimos tal cosa y ujú, generamos tales resultados, es súper, súper importante, ¿no? Porque nuestros resultados nos avalan. O sea, justamente como revenue managers, eh, nosotros valemos, digamos, como profesionales en función a los resultados que hemos generado ujú, en nuestro pasado. Entonces, poder contar esas historias de las cosas bacanas que hicimos, de las ganancias que obtuvimos, obviamente sin develar información confidencial, es clave para que la otra ujú, persona también enganche y sienta tu pasión en esa ujú. comunicación, que sienta tu curiosidad, que sienta tus ganas de aprender y de aportar. Y eso es algo tan, digamos, tan nuestro, ¿no? Ujú. De los que estamos en la disciplina, que contagia, ¿no? Y la otra persona lo lee y dice, oye, qué bacán, démosle la oportunidad de que acá siga haciendo sus historias, ¿no? Creo que Exacto. eso es un poco lo Sí, que de, diría. de hecho, justo ahora que lo has mencionado me he acordado porque aparte de en las entrevistas que he tenido siempre, aparte de la típica que te preguntan que te digan a lo mejor tres fortalezas que tengas y tres debilidades, lo típico que te dicen tres puntos fuertes tuyos y tres Ujú. puntos más débiles o a mejorar, que es algo que se recurre mucho en este tipo de entrevistas. Yo siempre que he optado a un puesto de revenue, casi siempre me han preguntado que sea capaz de contar un caso de éxito que haya tenido y también un caso de, bueno, en el que haya sido un fracaso o un error o algo que haya hecho que sea mejorable, ¿vale? Porque, bueno, todo, a lo mejor no un fracaso, pero sí que se podía haber hecho o que piensas que lo podías haber hecho mejor. Y es algo que, bueno, si no lo tienes preparado, pues te tomas un poco ahí pensando y parece como que no eres capaz de encontrar algo bueno de lo que has hecho. Entonces siempre es bueno tener un poco y ir recordando y tener siempre a mano, si vas a hacer este tipo de entrevistas, optar a un puesto, de tener un caso de éxito que tampoco, o sea, también con humildad, que tampoco suene que eres el mejor del mundo, etcétera, sino que, bueno, pues se te presentó esta situación y pensaste que lo más correcto sería hacer esto y al final resultó que el resultado pues fue bastante positivo. Entonces sí que me hace gracia que lo hayas comentado porque me he acordado justo de que siempre suele ser algo que me preguntan o que suelen preguntar en este tipo de entrevistas y es bueno tenerlo a mano. Sí, tal cual. Sí. Y no sé si teníamos algún punto más. Espera, que tenía por aquí los puntos. Juraría que, bueno, Creo teníamos que hemos cubierto co- todo. cómo mejorar, bueno, el onboarding de una empresa de un sector a otro, más o menos hemos estado hablando también. No creo que, no sé si hay algún punto o algo en este sentido que quisiéramos comentar. ¿Cuáles habilidades? No, por mi lado creo que hemos cubierto todos los principales temas que Mm, diría en torno a este topic, ¿no? ujú, Digamos, mi mensaje final sería que no nos autolimitemos, ¿no? O sea, ujú, realmente hay una gran oportunidad de aportar desde la disciplina del revenue management y pricing a muchas industrias. ujú, Y el hecho de que toda nuestra experiencia haya estado en alguna industria en particular, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo cuando hice mi primer tránsito de industria llevaba
cerca de 8 años en la industria aeronáutica y claro, y apareció ese fantasma, ¿no? ¿Será que sí puedo hacer el cambio? ¿Será que no? ¿Y qué tal me irá? Etcétera. Y es como tener coraje para enfrentar esa situación y además que, dado que nos gusta tanto aprender, creo, en general como Revenue Managers, porque estamos en una cultura de experimentación, es lanzarnos, ¿no? Lanzarnos, confiar en nuestras capacidades y aplicar todo lo que hemos conversado hace unos momentos y darle para adelante, ¿no? Sin miedo y con valentía. Sí, porque además es algo que, bueno, yo digo también que es un trabajo en el que pocas veces te sueles aburrir. Y para ejemplo tenemos, pues bueno, la situación que estamos actualmente o que empezamos justo el año pasado, que yo en mi caso justo acababa de empezar en el mercado de Reino Unido de hoteles, entonces era un poco nuevo y estaba como aprendiendo, pero tampoco tuve mucho tiempo de aprender y de repente, pues bueno, hemos tenido toda esta pandemia que nos ha hecho incluso a los más veteranos tener que un poco que reinventarse o reinventar aquella estrategia que solía hacer los últimos 15 años y que ya no es aplicable en ese año. Incluso no será más aplicable, quizás nunca más, o a lo mejor a corto plazo nunca será aplicable ya esa estrategia que han tenido hasta entonces. Y tendrán que volver a pensar de qué forma. De hecho, siempre digo que se puede sacar algo bueno y positivo de todas las desgracias y todo lo malo que nos pase. Y es que habrá muchas empresas y mucho del sector hotelero que han tenido que reinventarse y ver la forma de optimizar sus ingresos, de sacar el máximo beneficio posible haciendo algo nuevo y no estar estancado y haciendo siempre lo mismo. Entonces, hay que ir sin miedo porque nunca sabemos y nunca vamos a estar tranquilos de lo que pueda pasar. Y hay que estar preparados para todo y seguir en constante aprendizaje. Perfecto. Y aprovecho esta oportunidad para también invitar a todos tus seguidores para el Congreso de Revenue Management y Pricing que estamos organizando para noviembre de este año. Creo que va a ser una excelente oportunidad para compartir justamente todas las buenas prácticas que se han venido haciendo y se están haciendo hoy en día en Latinoamérica. Creo que todos los profesionales del sector nos merecíamos una oportunidad como esta para generar contenido y generar aprendizaje en habla hispana, digamos. Así que encantado de contar con todos ustedes y a ti personalmente también te invito porque creo que vas a poder aportar muchísimo. Perfecto, estaremos en contacto y a medida que se vaya acercando la fecha lo iremos compartiendo para que no quede en el olvido y podamos estar todos Bien, presentes. ¿Vale? listo. Pues muchas gracias, Daniela, por tu tiempo. Yo creo que ha sido súper interesante también cambiar un poco de tema, porque siempre, bueno, suelo traer a gente experta en, no sé, en cruceros, si hablamos de revenue management en cruceros, pero creo que era interesante traer un tema de, bueno, aquellos que ya bien sean revenue managers o quieran dar el salto porque estén en otro sector y quieran convertirse en ello, pues saber un poco de qué manera pueden hacerlo y de qué manera afrontar este cambio. Entonces creo que ha sido bastante interesante y te lo agradezco de verdad. Y bueno, Gracias a ti por la invitación. genial. Y nada, pues nos vemos en otra ocasión y seguramente pues vuelvo a traer a Daniela para hablar de cualquier otro tema porque creo que ha sido bastante interesante. ¿Vale? Gracias. Pues Muchas genial, gracias. Daniela, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Perfecto. Estamos en Hasta, contacto. Cuídate. hasta luego, adiós.